Buenas mis jóvenes Padawan, bienvenidos al canal. Continuamos hablando de ciencia ficción. Esta vez seguimos hablando de novelas comparando novelas con su versión cinematográfica o con sus versiones cinematográficas. Y esta vez vamos a hablarles de un caso particular, un caso que es un clásico y es muy difícil identificar qué fue primero aquí. Estamos hablando de 2001, Una Odisea del Espacio. Primeramente, un cuento. Arthur C. Clarke escribió el cuento El Centinela en 1948. Entonces, el cuento El Centinela, aunque en realidad llegó a ser publicado en el 51, pero bueno, está firmado el cuento en el 48, en 1948. El cuento El Centinela es algo simple. Trata de un astronauta en la Luna, ya una Luna que está siendo colonizada o al menos en medio de un proceso de exploración o colonización, no de familias colonizando ni viviendo ahí, sino de científicos investigando bases lunares, cosas así. Más o menos la idea que se hizo popular en los años 60 de la Luna, ¿no? De una base en la Luna, que no es de vivir en la Luna, sino explorar la Luna como éxito científico. Recordemos que a la Luna se llegó en 1968, si mal no recuerdo, y este cuento es del 48, un cuento considerablemente anterior. Entonces, un astronauta está haciendo algo así como lo que ahora se llamaría parkour, ¿no? O deportes extremos. Un astronauta que está con una escafandra subiendo una montaña en la Luna, lo cual ya es algo extremo, porque un accidente se rompe la escafandra y podría morir por la falta de oxígeno, por la diferencia de presión, por la radiación, etc. Entonces, recordemos que Arthur C. Clarke era un científico, por lo tanto este cuento tiene el riesgo que percibe el personaje en el cuento es el riesgo que da desde el conocimiento de la ciencia. Es decir, ahora mismo ese cuento podría escribirse a partir de la evidencia científica recopilada por astronautas reales en la Luna. En 1948 no se había ido a la Luna, pero a Arthur C. Clarke le quedaba muy claro esto, porque Arthur C. Clarke era físico, y además trabajaba en la NASA, trabajaba en los programas espaciales. La órbita de Clarke la descubrió Arthur C. Clarke. Él no solamente era escritor de ciencia ficción. Entonces, este astronauta sube una montaña en la Luna y cuando llega a la cima encuentra una pirámide construida por una civilización alienígena. No una civilización de selenitas, sino otra civilización. Una civilización alienígena que dejó una pirámide que no es una tumba, es simplemente una muestra de que estuvieron ahí y una especie de mensaje dejado a los humanos. Cuando los humanos llegaran a la Luna, esa pirámide se activaba y enviaba una señal de contacto de que esta civilización estaba dispuesta a establecer relaciones con la Tierra, porque ya la Tierra llegó a la Luna. O sea, cuando lograste llegar a tu satélite y has llegado a un nivel de desarrollo como que es digno, es como el martillo de otro, eres digno de que nosotros, los alienígenas buenos del universo, vengamos a por ti. Esta idea muy común en la ciencia ficción norteamericana, sobre todo de la edad de plata de la ciencia ficción, a la que pertenece a Arthur C. Clarke, es muy común. Ahora mismo ya después del programa de los tres cuerpos y la idea del bosque oscuro, ya las ideas del SET y la idea de la búsqueda extraterrestre y de encontrarse que siempre por fuerza una civilización superior debe ser benévola y viene a ayudar, ya esas ideas han cambiado un poco para la humanidad. Creo que hemos madurado un poquito al respecto, ¿no? Y hemos aplicado la geopolítica de esto, pero eso era común en la ciencia ficción norteamericana de esta época. Entonces, Kubrick lee este cuento, le gusta el cuento y quiere hacer una película. Contacta a Arthur C. Clarke para hacer el guión de la película y juntos empiezan a trabajar en lo que sería 2001, Una Odisea del Espacio. Juntos trabajan en ella, el guión cambia, se desarrolla. Estamos hablando de que el autor del cuento original, mediante el diálogo con el director del proyecto de realización de este cuento, hacen su propia adaptación. Al final, Kubrick y Arthur C. Clarke no quedan no me queda claro que quedaran en malos términos. No creo que haya sido lo mismo que pasó con Stephen King con El Resplandor y Kubrick.
o Brian Aldiss y Kubrick, creo que quedaron en términos bastante buenos, pero tenían diferencias creativas, sobre todo porque Kubrick es un cineasta y Arthur C. Clarke es un novelista. Es decir, tenían ideas y percepciones distintas sobre la trama, aunque llegaron a buen término. Es decir, el guión de Arthur C. Clarke llegó a la película como adaptación de Centinela, pero Arthur C. Clarke hizo su novela al mismo tiempo, es decir, pese a que respetó el guión de su autoría junto con Kubrick, él hizo su propia novela, es decir, él cogió y adaptó su propio cuento a una novela del mismo título, de 2001, Una Odisea del Espacio. Entonces, ambas salen en 1968, aunque la novela se publicó un poco después de el estreno de la película. Es decir, llegó al público primero la película y después la novela, pero digamos que la novela se estuvo trabajando en paralelo y se publicaron. El proceso de edición duró más o menos el proceso que estaba demorando el rodaje de la película. No tengo detalles si Arthur C. Clarke siguió hasta el final de la producción trabajando junto con Kubrick o en algún momento se separó para poder trabajar en esta novela. No tengo esos detalles. El punto es que la película y la novela surgen a partir del cuento de Centinela y desarrollan algo más. Van más allá. Si bien ambas recrean el episodio de la luna, el episodio de encontrar algo en la luna, cambian esta pirámide por un monolito. Y este monolito, en efecto, envía una señal, pero no envía una señal a estos extraterrestres benévolos. La señal le envían a un punto en la órbita de Júpiter. Punto en la órbita de Júpiter para la película, punto en la órbita de Saturno para la novela. Entonces, estas diferencias, la película tiene, bueno, la película, para empezar, es una película bella, es una obra de arte, y se concentra en el detalle de que, de alguna manera misteriosa, HAL 9000, es decir, la computadora de la nave, adquiere conciencia propia, tiene miedo de ser desconectada y asume el control de la nave y mata a la tripulación. Y todo el centro, todo el núcleo, el conflicto de la película no tiene nada que ver con este viaje para encontrar a estos alienígenas. De hecho, queda relegado meramente a un pasaje meramente informativo, el comienzo de lo que sería el cuento de Arthur C. Clarke y el viaje como tal hacia el destino donde estaría otro monolito, del cual pasarían más cosas al final de la película, porque todo el conflicto tiene que ver con HAL 9000 y el astronauta, que termina con la desconexión de HAL. Lo siento si alguien no ha visto a estas alturas 2001 Odisea del Espacio, sí, la computadora se muere, amigo mío, lo siento. Tuviste tiempo para ver la película. Entonces, la novela, si bien habla de la órbita de Saturno, el episodio de HAL 9000 y el malfunction de la computadora es simplemente un capítulo, porque en realidad se concentra en el viaje hasta la órbita de Saturno y en los intentos de comunicación con el monolito. En ambos puntos llegan a algo más, es decir, el monolito abre una especie de portal interdimensional y se hace una especie de viaje más allá a lugares muy remotos. En la película de Kubrick es mostrado de una manera más bien poética, de una manera más bien abstracta, en la cual el cosmonauta cae en este lugar extraño, en el cual no queda claro si es un sueño de él o está visto por los alienígenas que lo han llevado a una dimensión, a un sitio, a una especie de zoológico, y lo han dejado ahí. Y como que cae en el mundo filosófico, en el mundo de la metáfora. El final de 2001, No dice al espacio, es bello, pero es profundamente metafórico. Y para el lector o televidente de la ciencia ficción dura y clásica, es un final que es un poco chocante, es un poco, no me da explicaciones, no me dice por fin qué pasó con estos alienígenas, a diferencia de
el, la novela, que en la novela sí aclara, primero, la novela, bueno, el formato es distinto, la novela tiene que explicar con palabras, no lo muestra con imágenes, y habla de que este astronauta hace un viaje a una velocidad superior a la luz y está observando puestos de estos, o sea, estaciones y puestos de estos alienígenas que crearon el monolito, pero que ya están olvidados, que son viejos, que están olvidados y que ya no hay nadie ahí. Y da a entender que estos alienígenas, hace mucho tiempo fue que entraron en la civilización humana y que dejaron estas pistas, pero estos alienígenas evolucionaron a formas superiores de raciocinio, y entonces cuando cae en esta especie de zoológico, en esta especie de casa extraña donde colocan al astronauta, y aparece otro monolito en el cual lo potencia y lo lleva a un estado superior, a un estado superior, a un estado de mente, de conciencia o de plena conciencia, semejante a lo que ocurre al principio en la película, no en el relato, ni, en la novela sí, en la novela también ocurre que es esa bella escena de los monos alrededor del monolito y que como que el monolito potencia esa inteligencia que cubre, que está maravillosamente bien hecho en el caso de la novela pone los monos que van, yo digo los monos, en realidad son hombres primitivos, que van tomando conciencia y al final atacan a un depredador y se comen al depredador y es el comienzo de la historia de la humanidad. Y en la novela ponen la guerra, ponen un proceso tribal de están peleando con unos recursos por el agua y uno de ellos toma un hueso y le da al otro, pues lanza en una gran metáfora. La película de Kubrick es muy metafórica y la novela de Clarke es muy hard, muy de ciencia ficción dura, muy centrada en dar explicaciones de qué está pasando, cómo los humanos están siguiendo esta especie de mapa del tesoro dejado por unos alienígenas ancestrales y qué están pensando estos alienígenas ancestrales. Y bueno, el final de la novela es deja una intriga del regreso de este astronauta que ha sido cambiado, que ha trascendido a la Tierra, pero da pie a la segunda y la tercera partes de 2001 Odisea de Espacio, que creo que es, no sé si es 2012, otra Odisea, 2023 y 3000 algo, o sea, son cuatro novelas que cierran el ciclo. Yo les confieso, yo me leí las tres primeras hace mucho tiempo y existe una versión cinematográfica posterior, no hecha por Kubrick y con menos presupuesto de la segunda parte, bastante fiel al libro, demasiado fiel al libro tal vez, es decir, repite escena por el libro, no tiene la belleza y este duelo narrativo o este duelo de talentos entre Kubrick y Clarke, que es tan bello y hace que uno pueda disfrutar la novela como uno dice del espacio, independientemente de si ves la continuación o no, y puedes ver como una cosa aparte la película. Conclusión, el cuento es una cosa, el cuento tiene una magia ahí y tiene un objetivo ahí. La novela es diferente, es mucho más general, es mucho más profunda, compleja, vuelve más compleja la trama, va pasando a lo largo del tiempo, es decir, comienza en 2001 y termina creo que es en 3001, termina, tiene todo un proceso de evolución, de que si Júpiter explota en la segunda parte, creo que Júpiter es un planeta gaseoso y explota como si fuese una especie de estrella y se vuelve como como un nuevo sistema solar y entonces todo tiene que ver con encontrar vida en Europa y que el monolito también está en Europa. Entonces hay una especie de peripecias astronómicas con el sistema solar que es muy típico de Arthur C. Clarke, no solamente en la saga de 2001, también en la saga de Venus Prime, también hace algo parecido. Es como especies de historia pulp con mucho rigor científico dentro del sistema solar y que son excelentes para dar una clase de astronomía, de cómo funciona el sistema solar y las leyes de la física y de la astronomía dentro del sistema solar. Que me parece realmente maravilloso. Siempre me parece que Clarke cuando hace una saga tiene un gusto particular por
la complejidad y las sagas se vuelven innecesariamente complejas. Por lo tanto, yo guardo un buen recuerdo de la novela 2001, al igual que Kubrick mantiene una distancia. Él da una visión del futuro interesantísima, que por cierto, al principio del metraje están los astronautas en la nave y los astronautas están con tabletas como las que se usan actualmente táctiles, que las hizo con pantallas. Es decir, algo de lo que se pensó en la ciencia ficción de aquel momento influyó en la tecnología moderna actual. Es decir, no es que predijo los tablets, es que simplemente eh, los propuso. Y los jóvenes, me gusta pensar que los jóvenes que vieron en 1968 esta visión de Kubrick del futuro, se esforzaron porque realmente existiera, y los teléfonos celulares, tal y como conocemos ahora, están montados, y los tablets y todo, incluso hasta las manillas, están montados en mucho de la ciencia ficción visual y escrita de los años 60 y 70 norteamericanos. Hay una retroalimentación en todo esto. Entonces, es un caso raro, ¿por qué? Porque generalmente tenemos una novela que es adaptada al cine, bien o mal, o una película que recibe su adaptación en papel, en novela, la versión novelada del guión. Es algo que es muy común. Eh, el caso que mejor yo recuerdo, porque fue la que leí cuando pequeño, fue Alien, de Alan Dean Foster. Es decir, el Alien es un guión original, una película maravillosa. Puedo hablar de Alien mucho tiempo, si lo deseo. Normalmente en mi canal es de literatura, por eso no había hablado de Alien antes. Puedo hablar de Alien y de Terminator de horas, aunque ya hay muchos análisis de personas que saben más de cine que yo. Pero bueno, desde el punto de vista de la ciencia ficción, Alien es algo nuevo, algo novedoso. No hablaré de eso ahora, pero Alien no está basado en ninguna novela. Alien es un guión original que tiene muchas influencias de la ciencia ficción de su momento, pero es un guión original. Y cuando se estrena la novela Alien, se hace del guión una versión novelada, que incluso toma detalles del guión original que no pudo ser filmado, como que pasó con el Capitán. ¿Qué sucede con el Capitán? Con Dallas. ¿Qué sucede con los cuerpos que desaparecen? El Alien, esto tiene una escena que debe ser una escena bonus, que creo que fue filmada en algún momento, no sé si existe como escena bonus o no, pero sí está en la versión novelada de Alan Dean Foster. Eso existe mucho de las películas famosas, sobre todo dentro de la ciencia ficción, que exista una versión novelada. La tiene, Star Wars, la Guerra de las Galaxias, tiene versiones noveladas que son canónicas también, y que aportan incluso, o sea, que toman mucho de la producción y del guión, pero no es el caso de 2001 una odisea del espacio. 2001 una odisea del espacio, digamos que fue un proyecto en paralelo. Estamos hablando de dos adaptaciones a un cuento, porque sí, no es la primera vez que un autor hace un cuento y después adapta ese cuento a novela. El juego de Ender es un caso que fue un cuento, con el mismo nombre, el juego de Ender, y la novela, y a partir de ahí la saga de Ender, sale toda la saga de Ender, y el Centinela de 2001 pasa lo mismo. Detalle que también al mismo tiempo hubo un proceso de adaptación cinematográfica. No conozco otra adaptación de 2001 y no creo que nadie tenga el valor de intentar hacer en estos momentos un remake, un reboteo, o siquiera intentar competir con algo como 2001 Universidad del Espacio de Kubrick. No creo que nadie, ningún realizador de estos momentos tenga el valor de hacerlo. Y si lo hiciera, tendría que hacerlo muy bien, realmente. Así que es una historia que queda en una novela, o sea, un cuento que generó una novela, una saga de novelas, de 4 novelas, y una maravillosa adaptación con una segunda parte un poco mediocre, aunque disfrutable. Y ahí lo dejamos. Un detalle interesante, un detalle que me pasó, que una vez me hicieron esa pregunta, ¿no? ¿Qué bola con el meteorito? Con el monolito. ¿Qué es el monolito? Es decir, la persona que me lo preguntó había visto solamente la película, no había leído la novela, y me decía, ¿qué pasa con el meteorito, con el monolito? ¿Qué es el monolito? Porque el monolito nunca lo explican en la película. No hace falta explicarlo tampoco en la película. En la película el monolito es básicamente una gran metáfora. Pero en la novela sí explican el monolito, porque el monolito es
la versión evolucionada de la novela de la pirámide que encuentra este cosmonauta que les conté al principio. El monolito es un fragmento de una gran computadora. Es una computadora cuyo programa fundamental es potenciar la vida. Es potenciar la vida inteligente y escoger qué vida es la digna de contactar con las personas que lo crearon. Por eso es que en la Tierra el monolito potencia la vida inteligente en los primeros homínidos. Por eso cuando estos homínidos llegan a la Luna, llegamos a la Luna, lanza un mensaje, o sea, deja una pista para seguir el derrotero de estos seres creadores, pero cuando los humanos llegan a Júpiter, existe una forma de vida en Júpiter que podría también ser potencial y el monolito los protege y evita que vayan a Júpiter. De hecho, el malfunction, hablo como informático, si me coge la Real Academia diciendo malfunction, el error de HAL 9000 al intentar sabotear la operación es también inducido por este monolito para que la nave no llegue a Júpiter, o sea, no pase por Júpiter y poder proteger Europa. Incluso la explosión de Júpiter como nuevo sol, creo que Satán o Titán, no recuerdo cómo es que se le dice en la novela, que hace que es precisamente provocada por el monolito que está orbitando Júpiter para que los seres inteligentes que hay dentro de Europa, recordemos, cuando digo Europa no estoy hablando de España y de Francia, estoy hablando de la luna de Júpiter. O sea, Júpiter tiene muchas lunas, un número enorme que lo que va creciendo cada vez que pasa una sonda cerca, pero sus satélites más grandes y más notables son los satélites galileanos, descubiertos por Galileo Galilei, que son Ganímedes, que es grande, casi del tamaño de la Tierra, más pequeño, pero casi del tamaño de la Tierra, Io, que es famosa por sus volcanes, su núcleo de azufre y sus grandes volcanes, Ganímedes, Io, Europa, que es famosa por estar cubierta de hielo, y Calixto. Entonces, Europa se ha descubierto, esto lo ha descubierto la ciencia actualmente, tiene un núcleo cálido debido a la actividad de Júpiter, tiene un océano por debajo de la capa de hielo y se han encontrado rajaduras en el océano, en la capa de hielo, rajaduras que son cambiantes debido a la actividad de este océano. Y por supuesto es uno de los grandes candidatos a encontrar vida extraterrestre cuando se llegue allá. Y de eso es lo que explota Arthur C. Clarke, que repito, él es maravilloso haciendo aventuras en el sistema solar. Las mejores aventuras del sistema solar son las que podemos encontrar en varias sagas de Arthur C. Clarke. Arthur C. Clarke realmente es muy bueno haciendo eso. Bueno, esa aparte de su especialidad como científico, él es un científico de órbitas. Entonces, aquí terminamos, aquí los dejo, les recomiendo que lean El cuento de Centinela y la saga de 2001, Odisea del Espacio, aunque considero que la mejor novela sigue siendo la primera, y vean la película de Kubrick, 2001, Odisea del Espacio, si no lo han visto hasta ahora, creo que es la que más han visto las personas, véanla de manera crítica y observen esto, pero lo más importante, vean estas tres cosas como expresiones artísticas distintas, es decir, 2001 Odisea del Espacio no es una continuación del relato de Centinela. Y la película 2001 no es la versión cinematográfica de la novela 2001. Son dos cosas distintas y tienen que nacen de lo mismo, de la misma idea, pero son ideas que se ramifican. Así que véanlo como lo que son obras artísticas independientes. Ahí lo dejamos.